Bueno, bienvenidos todos al programa número 116 de Batalla Cultural, espero que estén muy bien y arrancamos rapidito este domingo por la noche barra lunes, donde vamos a ver dos cositas. Programa corto porque bueno, ya son las 3 de la mañana y no me quiero acostar tan tarde hoy, quiero ya empezar a organizar los horarios después de un fin de semana donde fue bastante tardío en cuanto a horarios. Vamos a ver una entrevista de Agustín Laje hablando un poco de política, cultura y religión. Y vamos a ver después el resumen de los herederos de Alberdi con respecto a lo que pasó en la semana en Argentina. Así que vamos con la entrevista esta de Agustín Laje, de ya hace 3 semanitas o 4, hablando un poco de todo, de su libro Globalismo seguramente también, que fue un tema recurrente de las últimas entrevistas, ya que lo lanzó hace más de un mes, sí, un mes y medio, el 15 de octubre creo que fue la fecha de lanzamiento. Así que vamos a ver esta entrevista de Agustín Laje hablando un poco de todo y bueno, veremos qué tocan del tema de la iglesia. Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy tengo un tiempo muy especial planeado para compartir con ustedes. Un amigo de hace varios años, hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes momentos, hablar de diferentes cosas. Creo que no necesita mucha presentación. Agustín, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme otra vez a tu casa. Muy bien. Oh, estoy muy complacido y estuvimos hablando hace como un año y medio con el lanzamiento de el que era en ese momento tu libro más reciente, Generación Idiota. Han pasado cosas muy interesantes en el mundo después de esa conversación. ¿Por qué no hablamos un poquitito al respecto? Sí, entre otras cosas, pasó algo importante en mi propio país, en Argentina, a finales del año 2023. Ganó las elecciones Javier Milei, que era la opción outsider, por decirlo de alguna manera, la opción antiglobalista, libertaria y conservadora que teníamos en Argentina. Y además ganó sin financiamiento, sin estructura política, sin un partido político nacional propio. La verdad que fue un verdadero milagro. Fue un milagro. ¿De qué te habla eso? ¿Cómo una persona que no tiene una estructura fuerte a nivel político, lo pudiera decir, o partidista, que no tiene fondos suficientes como quizás toda la estructura que los partidos tradicionales tienen, ¿qué es lo que cuál es la lectura que tú tienes de eso? Mi lectura es que, por un lado, las condiciones de la comunicación social han cambiado de una manera tremenda. Ya no tiene el mismo poder la prensa tradicional que antes sí tenía. Javier tuvo todos los medios de comunicación en contra, todos, y solamente tenía presencia en las redes sociales con ciudadanos comunes y corrientes que tuiteaban, posteaban, subían reels, subían fotografías, subían textos, subían videos. Esa fue la campaña de Milei. La campaña de Milei no encontrabas ni siquiera en la vía pública carteles porque no había plata para los carteles políticos de Milei. Algo similar me parece que estamos viendo en Estados Unidos, cuando uno analiza los medios de prensa en cuanto a la cantidad de menciones favorables o desfavorables para los candidatos. Vas a confirmar, por ejemplo, que Kamala Harris tiene alrededor del 90% de las menciones favorables en la prensa de los Estados Unidos y al revés Donald Trump tiene el 90% de las menciones desfavorables. Aún así, ese impacto que podría ser brutal no lo es, porque en las encuestas no se refleja lo mismo. Así que yo creo que las condiciones comunicacionales han cambiado muchísimo y si le agregamos la visión particular que tiene Javier Milei, las fuerzas del cielo han intervenido en la visión, por lo menos, que Milei tiene de esto. Sí, no sé si te diste cuenta, pero empezó a circular, o circularon varios videos aquí en los Estados Unidos de las personas preguntándole a Alexa por quién deberían votar. No sé si de casualidad lo viste. Y cuando le preguntaban respecto al candidato republicano, entonces decía que ella no podía dar ningún tipo de evaluación o concepto, pero cuando les preguntaba respecto al candidato demócrata, entonces daba toda la justificación por qué era una buena opción. Entonces, bueno, ya saben que las IAs y las tecnologías últimas, ya que la mayoría de los que las hacen y las diseñan son progres, están muy a favor de la izquierda últimamente en el mundo. Definitivamente creo que lo estamos viendo de una manera muy fuerte, muy evidente, pero me alegra mucho lo que nos comentas. Agustín, en este espacio yo quiero hablar o teniendo énfasis de manera particular en tratar de poner en un solo lugar cosas que el ciudadano promedio quizás piensa que son totalmente aisladas. Estuve leyendo el libro más reciente que estás lanzando ahora sobre globalismo, lo mencionaste ahora hace un momento. Y creo que estás haciendo una excelente labor en unir los puntos. No sé si recuerdas cuando pequeños íbamos al colegio, quizás a la iglesia, y nos ponían un montón de puntitos y lo que teníamos que hacer era unirlos para descubrir la figura. Y creo que este libro está haciendo eso. En una manera concreta, al hablar de globalismo, ¿cuáles pudieran ser esos puntos que las personas necesitan unir de nuevo? Porque algunas veces tengo conversaciones donde me hablan de, no, esto es una cosa acá, pero esta es otra cosa allí, y esto no tiene nada que ver con aquello. Y lo que me estoy dando cuenta es que absolutamente todos los países estamos enfrentando exactamente lo mismo, pero pareciera que no, pareciera que son cosas totalmente aisladas. Ayúdanos a comprender un poco más eso. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de unir los puntos, que es una muy buena metáfora. Mira,
lo primero que hay que entender es que el globalismo significa la concentración del poder político en organizaciones supraestatales. Es decir, el poder político, que siempre fue una realidad dentro de un Estado nacional, ahora empieza a transferirse hacia organismos supranacionales como, por ejemplo, las Naciones Unidas es el caso más claro para todos. Las Naciones Unidas tienen la pretensión de ejercer poder, ejercer lo que ellos mismos llaman gobernanza global. La idea de que se puede gobernar al mundo y que en el siglo 2021 habría una necesidad para eso. Bien, si yo quiero quitarle poder a las naciones, necesito hacer varias cosas. Necesito, por ejemplo, fragmentarlas. Necesito afectar el tejido social. Ahí entra uno de los puntos que está muy de moda en este momento, que es lo que se llama wokeismo. La agenda woke, o woke, si lo decimos tal como se escribe en español. Sí. La agenda woke es una agenda que está compuesta por un sinfín de supuestos sistemas de opresión, un discurso que encuentra opresión en todos los aspectos y relaciones de la vida. Ahí vienen a tener lugar desde el feminismo, la ideología de género, el indigenismo, el supuesto antirracismo, el antiespecismo. Todas estas ideologías que han explotado en estos años tienen asidero allí. ¿Qué tiene que ver esto con los globalistas? Bueno, que ese tipo de agendas multiplican los conflictos en el seno de una sociedad. La guerra política ya no se establece, o digamos así, el combate político no se establece entre partidos políticos, sino que ingresa a la familia, ingresa a la iglesia, ingresa a la empresa, ingresa a la asociación civil, ingresa a las escuelas, a las universidades, a los clubes, al vecindario. De repente, en una nación, los individuos se encuentran todos fragmentados entre ellos porque o bien están peleados por razones de sexo, feminismo, están peleados por razones de género, ideología de género o lobismo LGBT, están disputándose en términos de raza, blancos y negros, están disputándose en términos de etnias, los indígenas contra aquellos que tienen ascendencia europea y ese tipo de cuestiones que están tan en boga. Entonces, las agendas woke, primer punto a tener en cuenta, ¿por qué son financiadas por globalistas como George Soros, como Bill Gates, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford? Porque además son impulsados por las agendas de las Naciones Unidas, porque esas agendas corroen el tejido social de las naciones, debilitan las naciones. En segundo lugar, las agendas globalistas necesitan sostenerse en la idea de que hay una serie de desafíos y riesgos globales que necesitan ser gestionados globalmente porque las naciones serían impotentes para hacerlo. Okay. Vamos allá a conectar otro punto, la pandemia. La pandemia les dio a los globalistas la posibilidad de presentar al mundo un acontecimiento de naturaleza global por medio del cual ellos reclamaron más y más poder. Ejemplos. ¿Quién fue el que decidió las políticas pandémicas? ¿Quién decidió? La Organización Mundial de la Salud. Ahí está, exactamente. No fueron los estados nacionales. Para nada. Para nada. Fueron organismos internacionales, puntualmente la OMS, siendo que la OMS es un órgano de las Naciones Unidas, que bajó las directrices a las que el mundo se tenía que ajustar. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud de mi nación no tuvo ninguna incumbencia en todo eso, simplemente recibía instrucciones. La pandemia, por ejemplo, entusiasmó muchísimo a la gente que ha impulsado la Agenda 2030, ya después si querés podemos hablar de eso, al punto de que dijeron, en este momento hay que acelerar todos los puntos de la Agenda 2030 porque hoy es cuando las sociedades están en una situación de crisis y en crisis siempre se puede sacar ganancia. Provecho. Entonces, si vos te fijás, ¿qué pasó, por ejemplo, con agendas que son propias de Naciones Unidas y de Agenda 2030, como el aborto? Ahí unimos otro puntito más. ¿Cuándo aceleraron? ¿Cuándo aceleraron? Durante la pandemia. En Argentina, en el año 2018, rechazamos el aborto porque nos movilizamos de manera masiva en las calles y a los políticos no les quedó más opción que rechazar el aborto en el Congreso Nacional. Pero con Alberto Fernández, solo 2 años más tarde, y en el marco de un encierro generalizado, de una cuarentena generalizada, el aborto terminó pasando porque nadie podía salir a las calles. El aborto en Colombia, en tu país, por ejemplo, durante la pandemia se extendió hasta la semana número 24. Correcto. En el mes de febrero del año 2022, la Corte Constitucional colombiana extendió el aborto hasta la semana 24. 6 meses de gestación. Sí. El niño es viable extrauterinamente con la tecnología disponible, según la OMS incluso. Entonces, y mira esto, solo 2 meses más tarde,
la misma corte en Colombia prohibió la pesca deportiva porque eso era hacerle daño a un pez, eso era dañar al animal. Entonces, hoy no podés pescar. Hay que proteger a los cóndor y todo este tipo de cosas. Exactamente, Sí. exactamente. En Colombia. En México, un país católico que era pro vida, durante la pandemia regaron el aborto en muchísimos estados mexicanos y hoy es la norma. ¿Qué pasó con la ideología de género? También la expandieron por todas partes, los tratamientos hormonales, las cirugías plásticas para niños, las legislaciones para reconocer a niñitos trans y para quitar patria potestad. Todos esos puntos fueron acelerados en un contexto de riesgo global llamado pandemia, que fue gestionado no por nuestros estados nacionales, sino por organismos supranacionales. Ahora la gente puede pensar, bueno, pero todavía no entiendo, es decir, sí, estoy conectando puntos, muy bien, pero todavía no entiendo cuál es el propósito de estas agendas. Claro. Déjame interrumpir en algo. Sí, adelante. Porque hay otro tema adicional antes de que hagas o que plantees esa respuesta que es súper importante. Háblame del tema de las fronteras, porque lo vemos obviamente en Estados Unidos, pero lo estamos viendo en Europa, estamos viendo lo que está pasando en tantos y tantos países. ¿Qué tiene que ver esto en esta figurita que estamos tratando de armar? Muy buen punto, porque me estaba quedando afuera y es imprescindible. La nación es una realidad cultural con relativa homogeneidad. La nación comparte desde un idioma común, caso contrario no podría intercambiar, no podría conocerse a sí misma. La nación además comparte una historia común, un presente común y expectativas de futuro comunes. Eso es una nación. ¿Por qué a un extranjero que llega a Estados Unidos después de una serie de tramiteríos y procesos, cuando quiere sacar la ciudadanía le toman un examen? ¿Por qué? ¿Por qué se toma un examen porque el futuro ciudadano tiene que probar de que conoce la nación a la cual va a pertenecer? Y la está abrazando. El que la está abrazando. Tiene que renunciar. Yo recuerdo cuando hice mi juramento, una de las cosas que tenía que hacer era renunciar a la lealtad a cualquier otra nación para asumir la lealtad a los Estados Unidos. Y tenés que decir, conozco la historia de esta nación. La Conozco Constitución. sus textos políticos, sus efemérides, sus próceres. Porque, caso contrario, no sos parte de una nación, sos un habitante, pero no un connacional. Muy importante. Entonces, yo anteriormente dije, el globalismo trata de socavar a la nación para redistribuir su poder hacia organismos supranacionales. Si yo quiero corroer a la nación, puedo hacerlo desde adentro con wokismo, como decíamos recién, pero desde afuera puedo traer elementos no nacionales. Invadirla en el nombre de los derechos humanos, en el nombre del buenismo y la corrección política. Y si además abro las fronteras de manera indiscriminada y sumo a millones y millones, al día de hoy no se sabe cuántos son y Kamala Harris tampoco lo ha podido responder. El otro día en Fox News le dio vueltas a la cuestión y no dio un solo número. Hay gente que habla de 8 millones, hay gente que habla de 12 hasta 21 he escuchado. Sí. Exactamente. Ahora, cuando vos tenés esta gente que, insisto, no habla el idioma, no conoce la historia, no conoce la fundación política de la nación, sus textos políticos, no conoce de derechos ni de obligaciones, eso es un problema. Es un problema mucho más allá de la seguridad. Porque tampoco se trata de decir toda esta gente que ha llegado son delincuentes. No es un peligro solo por la seguridad o por el sistema social o la educación o la salud o el empleo, que son problemas. Aunque hay problemas, hay ciudades donde de 50.000 habitantes pasaron a 80.000 en 2 años, no hay infraestructura, no hay colegios, no hay hospitales. Evidentemente ese es un problema bastante grande, pero va más allá. Sin dudas, o sea, todos esos problemas van de suyo. Es evidente que existen y es evidente que son actuales. La gente, no hace falta que yo se los comente, la gente que sufre eso lo sabe. Pero hay un problema que a mí me preocupa porque es potencial, no es actual, es posible. Y es el problema de que toda esa gente se le empiece a redistribuir hacia estados que hoy se llaman estados bisagras, los estados swing states, que es donde al final se define la presidencia y garantiza el bipartidismo. Sí, la idea de la democracia es tener 2 opciones o más. Y de alguna manera es... no lo puedo decir de otra forma. Es un proceso de soborno en el tal. Ok, yo te doy esto, pero me tienes que ser leal, ¿verdad? En el tiempo por venir. Claro, porque además estás hablando de gente que está en una situación de vulnerabilidad. Total. Es gente que viene en la ilegalidad, buscando seguramente un futuro mejor y que son reos de una casta política que se abusa de ellos. Ok, Agustín, entonces ya hemos definido cosas que están constantemente en las noticias, obviamente sesgadas, gracias a Dios, pudiéramos decirlo de esta manera, porque tenemos acceso a información de otras fuentes y no simplemente de los medios de comunicación tradicionales. Hablamos entonces de aborto, ideología de género, hablamos del tema de las fronteras, el tema migratorio, y ahora entonces vendría esa respuesta. ¿Cómo se une todo esto y cuál es el propósito? Porque a veces, de nuevo, las personas dicen, esto no tiene nada que ver uno con el otro. Nos faltó un solo tema, fíjate, cambio climático. Oh, sí, es cierto. Ahí hay otro punto. El cambio climático. Hoy, que hay muchos científicos que han levantado su voz para decir que el cambio climático no es antropogénico, es decir, el cambio climático ha habido siempre.
Los investigadores, los expertos, los científicos saben muy bien que el planeta Tierra no siempre ha tenido la misma temperatura. Pero el relato de los últimos años es que es el hombre el que produce con sus tecnologías contaminantes cambios. Fósiles, exactamente, el CO2. Entonces, que ese cambio climático que está producido por el hombre, por el sistema humano, nos está empujando a un apocalipsis. El globalismo va de apocalipsis. Apocalipsis natales, apocalipsis climáticos, apocalipsis raciales, apocalipsis pandémicos. Cuanto más miedo ellos pueden meter en la población, más poder le demandan a la población para ellos. Entonces, los científicos que han osado, que se han animado a levantar la voz para decir, miren, según mis investigaciones, el cambio climático es una realidad que ha acontecido en el planeta Tierra desde hace mucho tiempo y además a veces se enfría y a veces se calienta, además. Es decir, las temperaturas de la Edad Media, por ejemplo, no eran las mismas temperaturas del siglo XVIII o no eran las mismas temperaturas de la Antigüedad. Y sin embargo, la idea de que nosotros somos los responsables es políticamente funcional para aquellos que quieren poder. Por lo tanto, censuran a estos científicos, los mandan al ostracismo, le hacen perder sus puestos en la academia, les arruinan la vida. Y vos me decís, bueno, pero ¿y el cambio climático de qué les beneficia a ellos? Bueno, les beneficia en tanto y en cuanto el clima también es una realidad global. El clima no es una realidad de una nación, es una realidad de todo el planeta. Necesitamos entidades globales que definan las políticas climáticas del mundo. Y las políticas climáticas son al final políticas económicas, porque se supone que nuestro sistema económico es el que está produciendo eso. Y más aún, son también políticas alimenticias. Quien preside la OMS, Tedros, ha dicho en los últimos días que una parte muy importante del cambio climático está producido por la manera en que nos alimentamos, que tenemos que cambiar la manera de alimentarnos si es que queremos salvar el planeta Tierra. Este es otro punto que hay que unirlo, y hay que unirlo también con ideología de género y también con aborto, porque si es el hombre el problema para el mundo, es un problema que nazcan tantos hombres. Okay. Hay muchas frases que me estremecieron de tu libro por la claridad. Una de ellas dice lo siguiente: los globalistas demandan un tipo de poder que se parezca mucho más al Dios del cielo, que goza de omnipresencia en la medida que el espacio para él nada significa. De esto nos estás hablando, es decir, es de, entre comillas, un ente invisible, pero que evidentemente está en todo lugar, teniendo injerencia en ámbitos específicos muy importantes. ¿Nos pudieras contestar entonces el por qué? El por qué, espero que haya quedado claro que esto no simplemente son cosas por allí que van desligadas, sino que hay un hilo conductor que nos permite llegar a esta respuesta. ¿Cuál es el propósito fundamental de todo este proceso? El propósito fundamental es la concentración del poder en pocas manos. Ahora bien, hay un punto más que termina de cerrar esta especie de esquema y que nos va a hablar sobre el por qué. Si miramos la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo ahora, esta explosión de nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, big data, cibernética, robótica, ya estamos viendo los robots de Elon Musk que son capaces de mantener conversaciones. En un nivel de respuesta casi inmediato. Y perfecta, emocional, incluso sentimental, es una cosa impresionante. Los globalistas del Foro Económico Mundial ya han escrito sobre esto en el año 2016 en un libro llamado La Cuarta Revolución Industrial, y ellos se han dado cuenta de algo muy importante, y es que el recambio de empleos que está produciendo esta cuarta revolución industrial no alcanza para mantener el empleo. Es decir, las revoluciones industriales anteriores destruían empleos, por ejemplo, destruían el empleo del tipo que vendía velas, porque ahora tenías la bombilla. Pero ahora, gracias a la electricidad, montabas una fábrica, y el tipo que vendía las velas ahora trabaja en la fábrica. Y además hay más empleo en la fábrica que el empleo que había con las velas. Ese proceso de las nuevas tecnologías destruyen empleos que quedan viejos, pero crean nuevos empleos, no se está produciendo ahora. Es decir, hay un problema a nivel de empleo y es la sustitución del ser humano. Estas nuevas tecnologías lo que prometen es sustituir al ser humano en lo que tiene que ver con la actividad productiva. Frente a esta realidad, estas élites de las que estamos hablando se dan cuenta que probablemente seamos muchos en el mundo. No Volvemos a la tanta gente. No necesitamos tanta gente. Y no solo que no la necesitamos, sino que es peligroso que haya tanta gente. Agustín, hago énfasis. Entonces aquí quiero tratar de bajar esto. Entonces aquí entiendes por qué la agenda de aborto. ¿Y por qué la agenda de la ideología de género? Porque en esencia es castrar de alguna manera, limitar la reproducción natural del ser humano. Entonces estos son los énfasis que yo quiero hacer en un día como este. Mirá, este punto que acabamos de agregar responde al porqué de las agendas abortistas, tal como has dicho, por qué las agendas de la ideología de género y también por qué las ideologías del asunto ambientalista, en el cual hoy nos compadecemos más de un perrito que de un ser humano,
o de una cucaracha que de un feto humano, y el porqué también de las ideologías de la inmigración descontrolada. ¿Por qué en España, por ejemplo, se abortan? El último año se abortaron 103.000 españoles por nacer. 103.000. ¿Cuántos españoles nacieron? 400.000. Solo con esa política redujiste 20%. 20%. ¿Y qué haces? Porque además tenés un país con una natalidad de 1,1 por mujer. Correcto. Está a la mitad de lo que necesita para recambiar su población. Su propia población, correcto. Exactamente. ¿Qué haces entonces? Bueno, vengan, abrimos las fronteras porque necesitamos manos de obra todavía y necesitamos esta gente. Entonces vengan de afuera. No vamos a seguir reproduciéndonos nosotros. Pero como hay otros pueblos que sí se reproducen, que son los islámicos, pues abrimos y vengan. 4 o 5 niños por familia. Exactamente. Y cuando yo te digo los efectos de la ideología de género, la gente piensa que estamos exagerando. Pero vamos a ponerlo en datos. Con este país, Estados Unidos. Marzo de año 2024, Gallup, que es una de las encuestadoras más famosas del mundo, realiza una encuesta en los Estados Unidos para medir la cantidad de LGBT segmentado en generaciones. O sea, quiere saber Gallup qué porcentaje de la generación baby boomers, que son los más ancianos con vida, se definen LGBT, y qué porcentaje de, por ejemplo, los más jóvenes de todos, que son la generación Z, se definen LGBT. Y el resultado es espeluznante. Es espantoso. Mira, el 3% de la generación baby boomers son LGBT. El 22,3% de la generación Z son LGBT. Tenés prácticamente un cuarto de la población joven de los Estados Unidos que no se va a reproducir en los próximos años. Casi un 25% de la población de este país no se va a reproducir. ¿Por qué? Porque lo que llaman diversidad en realidad es mismidad. Solo lo diverso se reproduce, solo lo distinto. El hombre y la mujer, en tanto que son diversos biológicamente, están abiertos a la vida. Un hombre con un hombre no es diversidad, es mismidad. Por eso está cerrado a la vida. Entonces, hasta tal punto han cambiado el lenguaje que han engañado a la gente. Hablan de familias diversas para referirse a agrupamientos no reproductivos. Hablan de la sexualidad diversa para hablar de sexualidad no reproductiva. Hablan de interrupción del embarazo para hablar del asesinato del ser humano en gestación. Y cuando uno conecta todos estos puntitos, se da cuenta que el asunto es natalidad. Y cuando vas a ver qué te dicen en Naciones Unidas, desde la década de 1970 hasta el año 2024, vas a encontrar con que el gran asunto se llama natalidad. Somos muchos en el mundo, tenemos que ser menos. Impresionante. Por esa razón, mira, por ejemplo, algo que estamos enfrentando en este momento en el estado de la Florida. Estamos el día de hoy que estamos grabando, estamos a un par de semanas de poder enfrentarnos a una enmienda a la Carta Constitutiva del Estado. Y una de ellas, hay varias, pero voy a hablar de una, que primero, para que llegue a una instancia como eso, tiene que ser por una voluntad popular. Entonces tenemos que recoger firmas, ¿verdad? Y encontramos entonces cómo el señor Soros invirtió por lo menos unos $15 millones con falsas premisas para decirle a la gente, no, mire, esto es lo que necesitamos, a tal punto que llegamos a una instancia como esta. Pero es impresionante lo vago de la escritura, de la redacción de esta enmienda, porque deja... Eso convertiría al estado de la Florida de ser aprobada en uno de los estados más liberales en el tema de aborto. Es tan impresionante porque dice, por ejemplo, que si se aprueba, entonces ninguna ley podrá regular ni prohibir estos procedimientos, número uno. Número dos, y aquí empiezan cosas muy difíciles, que cualquier persona, o lo define de esta forma, cualquier personal médico podrá dar la aprobación, pero entonces cuando vas a la misma Constitución en los estatutos, te dice que personal médico es un dentista, un optometrista, un nutricionista, un consejero mental, los doctores evidentemente. Entonces, a donde vamos es que en ese primer punto, por ejemplo, pues resulta que mi nutricionista me puede decir, ¿sabes qué? Sí lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Sí. Número uno. Número dos. Dice que en el instante en el que se determine que la salud de la mujer tiene algún tipo que está en riesgo, pero de nuevo, al no existir ningún tipo de definición, ¿qué sucede? Que yo le pregunto a las mujeres, ¿usted ha tenido dolor de espalda? Claro que sí, en el embarazo. Sí, claro. ¿Ha tenido mareos? Por supuesto. ¿Le ha dolido la cabeza? Entonces su salud está en riesgo. Número dos. Número tres, entonces dice que en cualquier término del embarazo, o sea, nos pudiera llevar hasta los 9 meses. Número 4, nos dice que ya entonces una niña no necesitaría tener el consentimiento de los padres, sino simplemente la notificación. ¿Pero qué significa eso? Que una niña pudiera dar un email falso, una dirección falsa, lo que sea, y estas entidades dirían, pues nosotros notificamos simplemente, ¿verdad? Enviamos un email y a los 3 días nos lo regresó el computador. Entonces, entendemos el por qué están sucediendo cosas como estas y que no tan solo es lo que quiero hacer mucho énfasis, Agustín, no tan solo son asuntos aislados, sino que hacen parte de algo mayor, de algo superior. Quiero hacerte una pregunta muy concreta.
obviamente conozco la respuesta, pero queremos tratar de compartirla con millones de personas. ¿Por qué razón entonces estas figuras como Milei, Bukele, en un caso como este, lo que estamos viendo ante los candidatos aquí en Estados Unidos, una diferencia tan grande, por qué razón son una afrenta para esta agenda? ¿Por qué razón en algunos casos quieren inclusive matarlos, cancelarlos, sacarlos de las redes sociales, que todos los medios de comunicación estén en contra de ellos? Ya lo hablamos al principio. ¿Por qué razón? Porque no aceptan ninguna de las agendas globalistas y no entablan negocios con los financistas de las agendas globalistas. Por decir, mencionaba Soros, por ejemplo. Soros se reunió varias veces, y su gente se reunió varias veces en los anteriores años, en el anterior gobierno, con, por ejemplo, el ministro de Educación de la Argentina. En la Argentina, la educación ha sido definida en gran parte por Open Society Foundations, que es la fundación de George Soros, y cuya gente se ha reunido, insisto, con el ministerio. Sí, eso es verdad. Yo desde el 2000, yo terminé en el 2009, mi etapa de secundario cuando tenía 17 años. Y desde esas épocas, 2003, 2004, 2005, hasta el 2009, siempre se debatieron estos temas. Ya eran incentivados desde el globalismo, fundamentalmente por la conferencia del Cairo del 94, la conferencia de población. A partir de ahí, en todos esos años siguientes, después la educación estuvo muy marcada por eso. Así que acá lo que dice Agustín Laje es muy claro y es así, y es cierto, y aparte, yo lo viví en carne propia, cuando debatimos, por ejemplo, en segundo año, en formación ética y ciudadana, justamente debatimos el tema del aborto y todo eso, y las posturas de la iglesia y demás cosas. Esto le estoy hablando de 2005, año 2005. Ya en ese tiempo en Argentina se debatía justamente ese tema y bueno, se buscaba obviamente a través de una ventana de Overton ir metiéndolo, y fíjense cómo después, 15 años después, fue legislado en Argentina. Bueno, son cambios que vienen hace mucho, mucho tiempo. Estos, por ejemplo, de la educación. Hace una generación mínimamente que viene siendo fomentada, hace 20, 25 años. Entonces, bueno, justamente ayer en un comentario que me hacían en uno de los videos que fui subiendo a partir del vivo y el programa de ayer, me decían que va a tener que pasar mucha agua bajo el puente, muchos años, para que justamente generaciones futuras vengan con otra educación, más de familia, más de valores, más cristiana incluso, porque bueno, pasaron 20, 25 años de lo contrario. Entonces, bueno, ahora van a tardar otros 20, 25 años para acomodar un poco la cosa. Ministerio de Educación. O en tu país, por ejemplo, en Colombia, Alex Soros, el hijo de George Soros, se ha reunido varias veces con ministros de Gustavo Petro. Además, tienen un gran financiamiento sobre medios de comunicación. Recién mencionabas la Florida, y en este caso también hay que decir que Soros en los últimos meses y los últimos años un montón de emisoras, exactamente. Perdón que te interrumpa. Ha comprado, por ejemplo, Radio Mambí, es decir, la radio más icónica de los exiliados cubanos, una radio anticomunista. La ha comprado porque sabe qué es lo que compra, y no solo hace negocios. Ese es el punto que hay que tener en cuenta. Soros no es que está buscando dinero. Soros lleva poniendo en estas causas más de 32 mil millones de dólares, según los reportes financieros de su propia fundación. 32 mil millones de dólares, quizás la gente no puede graficar este número, pero es tanto como el PBI de países centroamericanos. Total, correcto. Estamos hablando del PBI de países centroamericanos. Toda la producción nacional de un país centroamericano está destinada entonces a este tipo de agendas por una persona, por una fundación. Por una fundación. Mira, más aún, es un dinero con el cual podés financiar varias decenas de candidaturas presidenciales de Estados Unidos. Lo que nos estás tratando de decir es que este tipo de entidades tiene la capacidad de poner o quitar presidentes en nuestras naciones. Exactamente, y no ha puesto ni a Bukele ni a Milei. Entonces, así vuelvo al asunto de la pregunta. No ha puesto ni a Bukele ni a Milei. Al contrario, tiene un gran enemigo en Bukele y en Milei. Bukele lo ha mencionado varias veces públicamente. Por ejemplo, Bukele en su asunción, el día de la asunción del segundo mandato, que recordemos ganó con casi el 85% de los votos, impresionante, el más popular de todo el continente y probablemente también del mundo, en elecciones limpias, seguramente. Se debe haber desconectado Bukele, la cámara de la... habló sobre la injerencia de Soros en El Salvador y cómo Soros venía comprando periodismo en El Salvador. Y en el caso argentino, por ejemplo, Soros financió parte de la campaña abortista. Entonces, y Milei es un gran enemigo del aborto. Milei, desde que asumió, ha sacado la ideología de género del Estado. Milei quitó el Ministerio de las Mujeres, los Géneros y las Diversidades, que era el Ministerio de la Ideología de Género. Está haciendo más pequeño el gobierno. Está haciendo mucho más pequeño el gobierno, sin lugar a dudas. Milei nos sacó de la Agenda 2030, nos sacó de la Agenda 2045. Con un discurso impresionante en el Fondo Monetario Internacional. Impresionante, exactamente. Y además, Milei viene frenando en OEA todo el avance feminista, abortista y LGBT. Por ejemplo, en una de las últimas reuniones de OEA, por unanimidad, se necesitaba el voto de todos los estados
para aprobar una serie de disposiciones LGBT y de género. Bueno, el gobierno de Argentina lo impidió, no se convirtió en disposición de OEA porque la orden de Milei fue esto no pasa acá. Entonces por eso Milei es un enemigo también de estas agendas y también Bukele. Y se ve de una manera práctica y efectiva con el proceso económico, lo que ha sucedido con la inflación, lo que ha sucedido de manera clara y evidente y siendo muy realista, ¿verdad? Recuerdo una de esas intervenciones donde decía las cosas no van a estar mejor, van a estar peor, pero después van a estar mejor. Entonces, estamos comprendiendo que no simplemente estamos hablando de una elección más y sobre todo en un país como este. Seguramente has escuchado ese dicho que si en Estados Unidos se estornuda, pues en América Latina está con gripa, una cosa como esa. Es decir, la repercusión que tiene cualquier tipo de decisión acá en los Estados Unidos. Así que definitivamente esta es una elección extremadamente importante. Agustín, este segmento, este momento, háblame por un instante de qué piensas de una persona como yo, una persona de fe, una persona que cree en la palabra de Dios, que profesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Quizás es una persona católica o bautista o un protestante, y dice, a mí me cae mal Trump. Por ejemplo, estoy hablando de un caso específico, es que es una persona grosera, es que es esto, es que es aquello. Mi percepción es que se está poniendo, y es evidente, o sea, hay un montón de cosas a nivel personal que son molestas, que no son las más agradables, pero ¿cuál es la opinión tuya respecto a ese creyente que dice, me molesta tanto la persona que prefiero apoyar a otra persona que posiblemente es más carismática o que de pronto ni siquiera sé qué ha hecho, pero simplemente es que me molesta tanto que voy por el otro? ¿Qué piensas al respecto? Que no estamos votando por si queremos ser amigos o escogiendo un pastor. O escogiendo un pastor o escogiendo un marido, para el caso de las mujeres. No estás escogiendo un marido en Trump, no estás escogiendo un amigo en Trump, no estás escogiendo un pastor en Trump. Estás escogiendo un presidente del país más importante del mundo en términos económicos y militares. A pesar de la decadencia de los últimos años, Estados Unidos sigue siendo eso, la megapotencia del mundo. Eso es lo que estás eligiendo. Entonces, a ponerse los pantalones largos y elegir a un político por motivos políticos. No por el peinado, no por el tono de voz, no por si te cae bien o te cae mal. Lo que tenés que votar son políticas, porque esas políticas te van a regir en los próximos 4 años y los próximos 4 años van a ser determinantes, así como los últimos 3 años y medio lo han sido. Por haber cometido el error de elegir a Biden, por ejemplo, los católicos que eligieron a Biden porque supuestamente Biden era católico son responsables de los abortos extendidos en todo nuestro continente. Total. Los católicos que creyeron el cuento de que Biden era un católico ferviente, porque así lo dijo en una entrevista, son responsables de que el primer día de asunción del gobierno de Biden haya liberado fondos a México para financiar abortos. Total. Los protestantes que votaron por Biden son también responsables de las cirugías a niñitos menores de edad que se están haciendo en este país y a los bloqueadores de hormonas que les están dando, que antes en este país se le daban a los violadores, ahora se le dan a menores de edad. Total. Entonces, el voto es una responsabilidad. No estamos votando por nuestra música favorita o por el actor del año. Estamos votando por alguien que va a hacer políticas en los próximos 4 años. También la responsabilidad de los cristianos que han votado Biden, el recrudecer de la guerra en el mundo. Total. Hoy tenemos más guerras en el mundo que en el año 2016, 17, 18, 19. Guerras entre Rusia y Ucrania, guerras en Medio Oriente. El mundo hoy es un lugar inseguro. Hay potencias nucleares armadas hasta los dientes. Es decir, todavía no nos damos cuenta porque nos hemos comido el cuento progresista de que el hombre siempre está en una situación mejor mañana que ayer. ¿Qué pasaría si los nazis hubieran tenido, por ejemplo, drones, robots, inteligencia artificial, big data, neurotecnologías, biotecnologías, tecnologías químicas de la potencia que hoy actualmente existe? ¿Qué hubiese pasado con los nazis? Ay, porque los nazis eran muy malos. Claro que lo eran, pero los nazis apenas tenían cámaras de gas. Total. Y tenían aviones tripulados por gente. O sea, digamos, lo que viene puede ser realmente tétrico. Hoy no solamente Estados Unidos y Rusia tienen armas nucleares. Es cierto. Estamos hablando de 7, 8 naciones en el mundo con capacidad nuclear. Y no solamente eso. Estamos Y con agendas malévolas, con gente mala, literalmente. Exactamente. Entonces, Estados Unidos en los últimos años, sea por falta de liderazgo o sea por conveniencia de una élite que hace sus negocios con la guerra, que también existe, También. Se han despertado nuevos conflictos que hasta hace poco no existían. Entonces, lo que va a pasar en estas elecciones, Edwin, es determinante en todos los niveles. Es determinante para la familia, es determinante para las iglesias,
es determinante para nuestro continente, fíjate cómo avanzó el socialismo del siglo XXI en América. Por supuesto. En todas partes. Se tornó a todo. Todo. Los países que no habían caído nunca en el socialismo del siglo XXI cayeron. Colombia, Perú, Chile. No quiero decir que han caído por obra de Biden, pero sí quiero decir que Es una Estados Unidos... Exactamente. Establece parámetros. Establece total. parámetros, establece tendencias. Y si te vas a otras zonas del mundo, bueno, es lo que ya hablamos, guerras por todas partes. Saludos para todos los que están aquí en el chat, para los que ven este video. Abrazo grande. Se los quiere mucho. Gracias por bancar siempre. Bien, hay otra área que tocas en el libro que me parece extremadamente importante y es este concepto del secularismo, ¿verdad? Es mi punto de vista, una posición incorrecta de parte de la iglesia de, ¿sabes qué? Esto es lo sagrado. La política, el gobierno, los medios de comunicación, el deporte, absolutamente todo, eso es algo que no es divino. No tenemos que estar, en algunos casos eso es del diablo, es lo que usualmente se hablaba. Cuéntame, porque hay otra declaración que dices que, claro, si uno la lee rápidamente puede sonar hasta fuerte, ¿no? Dices algo así como que la iglesia es mundana y en un término de iglesia eso significa como que si fuera algo desdichado, algo malo, pero en el concepto que tú le estás trabajando es algo que Jesús oró. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, al hablar que la iglesia es mundana, es que es un organismo espiritual que opera evidentemente en esta tierra. El Salmo 115 dice que los cielos son los cielos del Señor, pero que la tierra se la ha dado a los hombres, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión respecto a algo como eso? Respecto a los líderes religiosos que dicen, yo no le hablo a mi congregación del tema de política porque eso es algo sucio, es algo corrupto. Yo no quiero que mi iglesia se divida. ¿Qué piensas? ¿Qué responsabilidad tiene una persona como yo, que tiene un rol de líder religioso y las personas que nos van a escuchar? ¿Qué consejo le pudieras dar a una persona que tiene un cargo como el mío? Bueno, vos sos el teólogo, no yo, pero también recuerdo que Jesús llama a ser sal en el mundo. Por supuesto. Y luz en el mundo. Por supuesto. Es decir, quien ingresa a un templo para buscar una anestesia del mundo, se me ocurre a mí, no lo sé, se me ocurre que tiene un mal enfoque de la cuestión. Porque si bien la iglesia mira hacia arriba, mira hacia el cielo, en realidad sus cimientos están puestos sobre la tierra. Y así como están sobre la tierra, el mundo se la puede tragar. Por supuesto. Y la política se la puede tragar. Acá ha habido una confusión tremenda entre lo que se llama Estado laico y laicismo. El Estado laico se forma en el siglo XVII y XVIII, producto de las guerras de religión, producto de la fragmentación religiosa de Occidente, que además se derrama mucha sangre en ese contexto, y finalmente el Estado dice laicismo dentro de la política. Miramos a nuestra sociedad como una pluralidad de credos. Hay gente que cree una cosa, gente que cree otra cosa, gente que va a un culto, gente que va a otro culto. El Estado va a garantizar libertad religiosa. La idea de Estado laico es la idea de la libertad religiosa. Ahora, esto contrasta mucho con lo que hoy escuchamos como Estado laico. Hoy cuando te dicen Estado laico, en realidad te están diciendo laicismo, porque significa que si vos crees en Dios, pues no podés estar en el espacio público como creyente. Si querés estar en el espacio público, tenés que cambiar tu vestimenta y simular de alguna manera que no sos creyente. La iglesia ha entrado, o algunas iglesias han entrado en esta dinámica y se han desentendido de lo que pasaba en el mundo, cuando el mundo nunca se desentendió de lo que pasaba en la iglesia. Entonces, muy importante. ¿Podrías repetir eso, por favor? Claro, la iglesia se desentendió respecto de lo que pasaba en el mundo, pero el mundo nunca se desentendió de lo que pasaba en la iglesia. Ejemplo, los Juegos Olímpicos en Francia el otro día. ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos? Por supuesto, una Simularon una última cena llena de trans, llena de poses sexuales, llenas de perversión, para burlarse de los cristianos. ¿Qué pasó muy poquito antes en la final de la Copa América? Hubo una oración de un pastor paraguayo al cual lo destrozaron por haber orado. Ahí hay todo un mensaje, todo un mensaje. Lo que estás encontrando en Londres, por ejemplo, que personas están orando en su mente frente a una clínica de abortos y son enviados a la cárcel o si alguien está compartiendo el evangelio, ¿verdad? Exacto. Pero sin embargo encontramos que hay una liberalidad total para aceptar otras cosas. Exacto. Aparte, es que ese es el punto. ¿Ustedes creen realmente que la religión como lógica desapareció del mundo? Perdón, yo cada vez que entro en redes sociales veo horóscopos por allí, horóscopos por allá, los chakras, el reiki, las energías, alinear el espíritu, los mantras, el aura, las transmutaciones, las vidas pasadas, la reencarnación. Pero por favor, no vivimos en un mundo secular, vivimos en un mundo anticristiano, que es muy distinto. Correcto. La política incluso funciona como religión política. El marxismo es una religión política. Hay un pecado original llamado propiedad
propiedad privada, hay un salvador llamado clase obrera, hay una redención que es la inmolación revolucionaria de la clase obrera y hay un paraíso llamado lucha de mundo sin clases sociales. Claro, y el padre que es el gran gobierno. Y el padre que es el gran... A ver, George Soros, de quien hablábamos recién, lo ha escrito en sus libros. Yo para escribir mi libro tuve que leerme muchos libros, entre otros los de Soros. Y es impresionante. Soros dice, por ejemplo, que alguna vez pensaba que era un problema creerse un dios, pero que ahora lo está empezando a disfrutar. Es decir, él mismo te dice, yo me creo un dios en la tierra. En otro momento, en otro libro, él dice, mi objetivo es convertirme en la conciencia del mundo. Wow. Estos tipos son lunáticos, que no es que no crean en Dios, ellos creen que ellos son Que ellos dioses. son Dios. Entonces, las iglesias cristianas muchas veces creen que allí afuera hay ateísmo. No, es otro tipo de cosa. Lo que hay es paganismos, satanismos. Una sustitución. Hay una sustitución. Fíjate la cantidad de ritos satánicos que hemos visto en los últimos entregas de premios grandiosas tipo O las los posesiones, Grammys. perdón, las posesiones de gobierno. Las posiciones de gobierno de Los- Sheinbaum, por Sí, ejemplo. sí. O sea, fíjate qué interesante. Es válido que a Sheinbaum le hagan sus rituales supuestamente Libros indígenas de George en su Soros. asunción, pero te imaginas a un sacerdote allí o a un pastor, lo matan, como lo mataron al que oró en la final de la Copa América. Entonces, lo matan, digo, metafóricamente, Te entiendo, ¿no? te Claro. entiendo. Hay persecución, hay cancelación, todos estos términos. Exactamente. Entonces, los cristianos, frente a eso, tienen dos opciones. O evangelizan el mundo, o se encierran en su iglesia, en las cuatro paredes, porque además la iglesia como edificio, quiero decir, Claro, sí. la iglesia como edificio, a anestesiarse, es una anestesia, voy ahí, bueno, tengo un momento de alabanza, Me una desconecto prédica, de la realidad. me desconecto, ¿no? Pero cuando Hola, salgo, Tom. ahí otra vez, digamos así, mi identidad pasa a ser otra, porque me tengo que insertar en un mundo que no funciona con parámetros cristianos, a pesar de que el cristianismo ha sido el fundamento de nuestra civilización. Entonces, esas son las dos opciones, cada uno después tomará su Yo decisión. los llamo cristianos 007. ¿Por ¿verdad? qué? Porque son superagentes secretos, ¿verdad? Y por años, yo tengo que reconocerlo, sobre todo en el colegio lo fui, la presión, y en esa época no era similar a lo que está pasando. Agustín, práctico, conciso. Sí. ¿Qué le dirías a un creyente que no sabe por quién votar acá en los Estados Unidos? Miren, el voto es una decisión personal, pero toda decisión tiene que pasar por la razón. Nos han enseñado que tenemos que decidir con los instintos. Los únicos que deciden con los instintos son los animales. Tu perrito, por ejemplo, cuando tiene sus necesidades, tiene un instinto y en todo caso lo has entrenado para que vaya aquí y no allí. No actuemos como nuestros perritos. Nosotros como seres humanos tenemos razón. Dios nos ha dado razón para que decidamos correctamente las cosas. De hecho, si somos capaces de moral, si podemos distinguir entre el bien y el mal, es porque podemos decidir utilizando no solo nuestros impulsos, no solo nuestros deseos, no solo nuestros apetitos, sino nuestra razón. Entonces, mi recomendación, yo no voy a decir por quién tiene que votar la gente, lo que yo voy a sugerir es que pasen la información por su razón y pregúntense por las políticas que ambos candidatos traen. Yo supongo que para un cristiano es muy importante, por ejemplo, tema aborto. En la convención demócrata se ofrecieron abortos gratuitos. Eso a mí me suena ritual. Ustedes lo sabrán mejor. Sacrificio humano en el momento en el que se estaba consagrando a una persona para la postulación del partido. Bueno, ahí está. Y yo tengo olfato, nada más. En tu caso, me encanta porque siempre me das la palabra justa para ponerle algo de lógica a ese tipo de temas que yo los intuyo. Digo, ¿por qué vas a hacer abortos en la convención de los demócratas? Bueno, por el otro lado tenés a quien colocó jueces conservadores en la Corte Suprema de los Estados Unidos y que acabó con Roe versus Wade, que fue la legalización del aborto desde 1973 hasta la fecha. Insisto, cada uno tome su decisión. El tema aborto, esas son las opciones. Por otro lado, supongo que para un cristiano la locura de la ideología de género es importante. Es importante saber qué va a hacer cada uno de ellos. Bueno, por un lado tenés al Partido Demócrata. Para un creyente bíblico, lamentablemente, Agustín, perdón que te interrumpo, tenemos las denominaciones más grandes tradicionales de los Estados Unidos que se están dividiendo en este momento. Tienen unos conflictos legales gigantescos. Hace poco, no la voy a mencionar cuál es, pero hicieron su convención donde tenían algo así como 900 y algo de delegados. Y cuando votaron en un aspecto como este, tú dirías, no, eso debió ser 5 contra 900, pero resulta que fue 400 y algo contra 400 y algo. Así de dividido está inclusive las denominaciones tradicionales. Entonces quiero hacer énfasis en eso. No sé si sabes, la Biblia tradicional en inglés se ha llamado la King James. Entonces, años atrás, ahora sacaron
sacaron una nueva versión que se llama Queen James, ¿verdad? Entonces, eliminando todo este tipo de versos donde hay una postura clara de parte de Dios sobre el matrimonio, sobre que hay un hombre, una mujer, etcétera. Entonces, hemos visto cómo se ha permeado también. Entonces, quiero hacer énfasis. Un creyente bíblico, un creyente, un discípulo de Jesús, ¿qué añadirías allí entonces? Yo diría que fueron muy inteligentes los cultores de la ideología de género porque se dieron cuenta que en lugar de pelearse con las iglesias, tenían que infiltrarlas. Esa gente fue infiltrada. Por eso, por ejemplo, hoy en Amazon podés encontrar la Biblia LGBT, por ejemplo. Por eso podés encontrar en iglesias la teología queer. Total. O sea, este enfoque ha penetrado al punto de cambiar la palabra de Dios para adecuarla a los deseos y a los apetitos de una comunidad minúscula llamada LGBT. Y hay muchas iglesias que lamentablemente fueron colonizadas, han sido colonizadas. Y es una crisis tremenda, porque además es mucho más cómodo ir a una iglesia donde te digan tenés que seguir tus sentimientos, todo lo que vos desees es bueno, vos sos una muy buena persona independientemente de lo que hagas, todos te aceptamos, te queremos y te reivindicamos. Claro, frente a eso, y te vas a la otra iglesia y te dicen, miren, hay una noción que es la de pecado, hay una serie de leyes divinas que están establecidas por revelación, estas son las leyes, el matrimonio no es lo que a mí se me ocurre que es, el ser humano no es lo que a mí se me ocurre que es, la sexualidad no es lo que a mí se me ocurre que es, yo soy criatura, no soy creador. Es mucho mejor que alguien me diga que yo soy creador en lugar de criatura. Ahora, la última rebelión de la criatura contra el creador se llama ideología de género. Pues es la idea de que yo hago las reglas, yo determino mi identidad, yo incluso soy capaz de cambiar mi naturaleza y las Son todas personas que piensan que ellos son el centro del mundo y les interesa solamente su ombligo. naturalezas de mis instituciones que me rodean. Entonces, claro, a ver, insisto, es simpático ofrecer eso. Quedas bien, es políticamente correcto. Y hay muchas iglesias que yo supongo que se han dado cuenta que si aceptaban esa línea, pues se volvían más populares. Por supuesto. Entonces, el segundo punto es ese. ¿A quién voy a votar? Bueno, ¿qué hace cada uno con la ideología de género? Mientras el Partido Demócrata impulsa la transición de género, incluso de niñitos, Afirmación menores de de edad, género. lo que ellos llaman afirmación de género, que en realidad es destrucción del cuerpo. Total. Destrucción. Laceración, total. Es mutilación. Como tú lo hablaste, utilizar Lupron para entonces bloquear a los niños, que evidentemente eso era lo que usaban con los violadores. Además, mastectomías para las nenas. Les abren el pecho de par en par para retirarle las mamas. Irreversible. Para los niños les terminan cortando sus genitales en una cierta fase de la afirmación. Pero qué locura es esta. Bueno, eso es lo que impulsan los demócratas. Ahora, por el lado de Trump, ya ha dicho, hay hombre y mujer. La ideología de género es un cáncer social. Nosotros no vamos a aceptar, por ejemplo, mujeres en ligas de hombres ni hombres en ligas de mujeres. No apoyamos los baños trans en el cual se puede meter cualquier hombre, cualquier violador a buscar a una mujer bajo la suposición de que ese hombre también es una mujer. Es decir, todo esto Trump le ha dado mucho combate. Entonces, el segundo punto es ese. El tercer punto, libertad religiosa. El Partido Demócrata ha venido generando una serie de afrentas, no solo en los últimos años, sino incluso más atrás también en la era Obama, por ejemplo. Total. En la era Obama los ataques contra la libertad religiosa han sido tremendos. Total. Hay panaderos cristianos que por no querer por no querer formar parte de una boda homosexual, por no querer hacer el pastel para la boda homosexual, terminaron pagando multas, fortunas. Sí, por supuesto. Fortunas, y ese tipo de persecuciones se han repetido todos estos años. Y por el otro lado tenemos al un partido republicano que está comprometido con la libertad de expresión por un lado, y dentro de la libertad de expresión con la libertad de la expresión de la fe de las personas. Entonces, esos son solo 3 puntos para que alguien lo tome en cuenta. Una de las primeras declaraciones de Obama en la posesión decía, ya los Estados Unidos no es una nación cristiana, sino es una nación de esto. No sé si supiste, hace poco en Minneapolis, entonces estaban pasando una ordenanza para legalizar el llamamiento a la oración musulmana a nivel de toda la ciudad. Veía una entrevista de un musulmán en Canadá donde le hablaban, ¿y usted piensa que entonces la ley musulmana va a ser la ley de Canadá? Y dice, simplemente estamos esperando. Wow. Todos sus estudios dicen que en el 2060 Canadá va a ser musulmana. Entonces, este es un aspecto importante también porque quisiera añadir un cuarto, que encontramos entonces la posición respecto a los inmigrantes. La Biblia es clara de apoyarlos y este país lo ha hecho bajo condiciones, bajo procesos, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos también 2 parámetros que son totalmente opuestos. Uno en el que ya no lo explicaste de una manera excepcional, ¿por qué? El por qué simplemente abramos las fronteras de cualquier manera y con todo lo que suceda. Israel es otro aspecto importante también. ¿Cuál es la posición de la nación? La realidad es que
Sí. es un determinante y es algo que a las personas de fe no podemos dejarlo de lado. Es la nación que Dios escogió. Jerusalén es la capital de Israel desde siempre, ¿verdad? Son aspectos muy importantes, así que es bastante, bastante enriquecedor tu posición. Y en el caso de Israel, fíjate que los judíos están viviendo tiempos tenebrosos en este momento. Se ha extendido nuevamente el antisemitismo Total. de una forma desbocada. Yo vivo la mitad del año en España. Yo camino por las calles de mi ciudad y me siento en Palestina por la simbología que veo. Son todas banderas palestinas Sí. y ya hay negocios donde tienen stickers con la estrella de David tachada y stickers que dicen, si usted es sionista tiene prohibida la entrada. Todavía no se animan a poner si usted es judío, Sí. pero es lo que te quieren decir realmente, ¿no? Hace poco Si vos escuchaba- apoyás a Israel ya no podés entrar a un bar. Total, total. Sí, estuve hace poco. Una de las cosas que me pareció impresionante es en diversos lugares estaban las fotografías de las personas secuestradas, entonces las quemaban, las tiraban. Y alguien decía, en un comentario decía, si se le pierden los perros, está bien que ponen allí los carteles en ningún lugar, no los tachan, no los queman, pero debido a que son judíos, sí lo están haciendo. Y en este país se ha extendido muchísimo todo eso. Y es muy interesante porque el relato típico era que la derecha era antijudía, que las personas conservadoras odiábamos a los judíos. Eso es absurdo. Es absurdo. El nacionalsocialismo es la doctrina política que fue racista y que exterminó a los judíos. No eran personas conservadoras, eran personas revolucionarias, los nazis, y hoy, frente a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, se aviva nuevamente un sentimiento antijudío, otra vez por parte de las izquierdas. Hay gente del Partido Demócrata muy radical contra los judíos en este momento, y como vos decís bien, ese es un punto que los cristianos también tienen que tomar en cuenta. Hoy esa persecución atroz es contra los judíos. Los cristianos están a esto de empezar a ser perseguidos también. Total, total. Ya lo vemos quizás no de manera violenta como está sucediendo, pero es No, evidente. pero ojo, en Medio Oriente la Sí, matanza de total. cristianos, Total. nunca hay ningún canal de la televisión que hable de Ninguno. eso. Parece que eso no existe. Si vamos a hacer una encuesta allí afuera de la calle y le preguntamos a la gente si sabe sobre matanzas o violencia contra LGBT, todos están al tanto de la supuesta violencia contra LGBT, incluso te van a decir que en este país. Ahora, si le preguntás de violencia contra los cristianos, nadie tiene Nadie idea sabe. de nada. Jamás aparece y los números son escalofriantes. Estamos hablando de asesinatos masivos por gente cristiana que vive en zonas peligrosas del mundo. Total. Agustín, vamos a concluir este tiempo con lo que tú propones y quiero decírtelo que estoy 100% de acuerdo. Esa propuesta final en tu nuevo libro, tú dices, hay tres actores que son extremadamente importantes. Nos hablas de la familia, número uno, para contrarrestar todo este proceso que está viviendo el mundo. La familia, número uno, la iglesia, número dos, y lo que tú llamas los patriotas, ¿verdad? ¿Nos pudieras hacer un breve resumen? De esto vamos a hablar más en otro video en un par de días, pero ¿a qué te refieres con la familia? Hablaste de la educación allí. ¿A qué te refieres con la iglesia? Lo hemos hablado, pero quisiera, si pudiéramos tener un resumen específico de estas tres grandes fuentes de esperanza. La familia es una esperanza porque habitualmente existe la idea de que los de abajo no podemos hacer nada. Y eso es muy cómodo. Yo no tengo el dinero de Soros o de Gates, entonces a mí no me toca hacer nada. Yo no tengo... vamos a decir, yo no soy dueño de CNN o Univision, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Soy una hormiga, no puedo hacer nada. O por ejemplo, yo no soy el dueño de una ONG o tampoco tengo un cargo en las Naciones Unidas. Yo no defino la Agenda 2030, pues entonces conmigo tampoco cuenten para nada. Esta es la mentalidad que nos ha destruido porque nos olvidábamos de que teníamos lo más importante, eso es el número. Nosotros somos muchos, el problema es que nos sentimos muy impotentes. Una forma de empezar a empoderarnos es recuperar la familia, recuperar nuestra influencia dentro de la familia. Me refiero a las cabezas de familia, papá y mamá. Ellos tienen algo muy importante, quizás no la cuenta de Soros, quizás no la CNN, quizás no Naciones Unidas, pero tienen hijos. Y los hijos son el futuro de este mundo. Si ellos educan correctamente a los hijos, le estarán dando al mundo algo muy valioso. Ahora, ¿qué significa educar? Simplemente enseñar a cortar la comida con los cubiertos, a comer con la boca cerrada, a limpiarse con una servilleta, atarse los cordones de los zapatos. ¿Eso es atender su cama? No. Todo eso está muy bien, adelante, enséñenselo, pero lo más importante es recuperar la educación para vivir en el mundo, para vivir con los demás. Y entre las exigencias de vivir con los demás está la exigencia política. Que tu hijo sepa lo que está pasando, que tu hijo conozca de política. De esa manera no le van a adoctrinar, de esa manera va a poder ser un agente de influencia sobre el contexto que le rodea. Entonces, en primer lugar, las familias. Necesitamos familias que recuperen la educación política en el hogar. Segundo punto,
Las iglesias. Necesitamos iglesias despiertas, es lo que hablábamos recién. Iglesias que se den cuenta que también tienen una misión de impactar en el mundo, evangelizar en el mundo, no solamente adentro del templo, sino también afuera. Y en ese afuera también se vota y se eligen políticos. Y cuando la iglesia no está al tanto de lo que ocurre, termina votando por sus propios verdugos. Que la gente deje de votar por sus verdugos. Mirá, a mí me sorprende. Yo digo, ¿qué está pasando? En Chile, vamos a hacer rapidito esto. Chile hay 20% de cristianos evangélicos. Cuando yo veo el Congreso no hay un 20% de diputados evangélicos. ¿Que esa gente no tiene, ninguno de ellos tiene voluntad política? No, es que cuando vienen las elecciones no les votan. A las personas que tienen su propia fe no les votan a sus enemigos. O por ejemplo, Colombia. Colombia, si yo sumo evangélicos, que serán un 20% también, ¿no? Millones, deben Son ser millones. 10, 12, 15 millones, no sé. Entonces, y le sumo los católicos, digo, bueno, a ver, acá tenemos, la mayoría del país tiene fe, la mayoría del país son gente de fe. Ahora, llegan las elecciones y te votan a un guerrillero, ateo, marxista, dispuesto a entregar Colombia a la agenda globalista. Pero ¿cómo puede ser eso? Aquí en los Estados Unidos, Joe Biden te dice que es católico y tenés a los católicos votando por Joe Biden. ¿Cómo puede ser eso? Eso es porque las iglesias están fallando. ¿En qué están fallando? En, no, digamos así, evangelizar a su gente para vivir en el mundo. Aspirar al cielo es la misión de la iglesia. Ahora, también reconocer que esa gente es de carne y hueso y tiene, digamos, deberes y tareas para con su sociedad. Entonces, iglesias despiertas. Y en tercer lugar, políticos patriotas. Está la idea de que todo político es malo y yo soy bueno. Y eso es una cosa muy, muy cómoda, ¿no? No, yo soy bueno y los políticos son malos, así que ese no es mi mundo. Yo no me voy a manchar la camisa con el fango que hay en ese mundillo de los políticos. Esta mentalidad también nos ha destruido porque nos ha quitado la posibilidad de apoyar a los buenos. Hay buenos políticos. Claro, nadie es perfecto, así como, Total. a ver, ni los pastores ni los sacerdotes son tampoco perfectos. Total. Los políticos tampoco, pero hay buenos políticos o por lo menos hay mejores políticos que las otras alternativas. Cuando uno detecta a un político que impulsa valores buenos, ideas buenas, políticas buenas, pues hay que darle el apoyo, porque si no le das el apoyo, ese político no va a ganar. Y te va a ganar el otro que te da exactamente lo contrario. Mirá cómo pueden cambiar las cosas cuando uno apoya políticos buenos. En Argentina, insisto, ganó Javier Milei sin dinero, sin campaña política convencional, sin el apoyo de los medios de comunicación, sin partido político propio. Era un outsider total y ganó porque la gente le apoyó. Y hoy en Argentina no tenés más ideología de género, no tenés más feministas, ahora viene la marcha del orgullo LGBT, no hay dinero del Estado para la marcha, así que esa gente se la arregla como pueda. Se está desfinanciando el aborto en Argentina. Y apenas se pueda, la ley del aborto va a volar también. Se nos sacó de la Agenda 2030, no se nos metió en la Agenda 2045. Es decir, cosas muy, muy importantes en solo 10 meses por haber elegido bien. Con lo cual, esos tres niveles, familias educadas, iglesias despiertas, políticos patriotas que lleguen al poder, entonces las cosas pueden ser mucho mejores. Excelente. Pues Agustín, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que haces, por tu pasión, por tu conocimiento, por todo el tiempo que inviertes para educarte y así educar a una generación y tan solo generar una motivación para que estemos haciendo este proceso político, este proceso electoral con conciencia y de manera especial a las personas de fe. Recuerda, no estamos eligiendo ahora un pastor, no estamos eligiendo, como él muy bien lo decía, el esposo para una persona, estamos eligiendo a una persona que sus decisiones afectarán el mundo. Lo querramos o no lo querramos, Estados Unidos continúa siendo la nación más poderosa, así que le pido a Dios que el Espíritu Santo les guíe, les acompañe y que puedan tomar una decisión que honre a Dios en un proceso como este. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias a vos, ha sido un verdadero gusto hablar contigo. Gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces con la entrevista de Agustín Laje con Edwin Castro y quiero yo buscar aquí, ahí está, para cambiar pantalla. Bueno, muy importante. Y después de eso, bueno, las elecciones de Estados Unidos por suerte salieron muy favorables. Ganó Donald Trump por paliza, ganó en los 7 swing states, los estados clave, así que fue un 7-0 rotundo por parte de Donald Trump contra Kamala Harris y fue un buen resultado para nuestro lado, para la nueva derecha del mundo, para América, para Argentina y bueno, para nosotros.